Segunda de Juan, verso 1. El otro día habíamos visto un bosquejo bastante amplio, pero hay más para sacar de esta epístola. Pero antes quería aclarar algo, si había algún hermano que no había copiado bien la última parte, hablando de la señora del verso 1, el último versículo que habíamos leído era 1 Corintios capítulo 6, 17, y hablábamos que la primera es la esposa de Jehová, elegida, y en griego significa curia, que es el femenino de la palabra griega kurios, que significa señor o maestro o soberano. Curia nos muestra a una mujer principal y ella es la figura de la esposa de Jehová. Pero ahora vamos a comenzar nuevamente en el verso 1 y dice: al anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido de la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Bueno, dice el verso, el anciano, y hablamos que aquí nos habla del Padre, y él hablando a esta señora elegida, la cual es la esposa futura de Jehová, y como estábamos mirando, en el milenio él la va a tomar por esposa. En el milenio, después del casamiento del Cordero, él va a tomar por esposa a Israel. Israel es la esposa de Jehová. Y a sus hijos, dice, a quienes yo amo en la verdad. Y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Vemos acá como el apóstol Juan amó al pueblo de Dios, no con un amor fingido, sino con un amor verdadero. Y sabe, hermano, todos los ministros que han conocido la verdad o que aman la verdad, aman a Israel y oran por Israel. ¿Por qué? Porque no olvidemos que a ellos había sido primero. Pero recién escuchábamos, Dios ya mirando en la eternidad pasada y mirando, le hace una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Fíjese el pensamiento de Dios. Fíjese el pensamiento de Dios. Y el verso 2 dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Bueno, aquel que conoce la verdad aman al pueblo de Dios, como dije, por causa de la verdad y sin doblez, ni tampoco propósitos egoístas, ni ganancias personales, pues la misma verdad nos purifica en nuestro andar, en nuestro hablar, y llegamos a recibir la palabra de Dios, la palabra como de Dios mismo. Bueno, acá ya estamos hablando de todo el pueblo de Dios. ¿Y esto cómo? ¿A dónde vemos? En Primera de Tesalonicenses,
la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, y el verso 13 al 15. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Pero vea esta frase, sin cesar. Un santo agradece a Dios por otro santo. Y esto era lo que estaban haciendo allí en Tesalónica los hermanos, y también el apóstol Pablo y todos sus asociados. Dice, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Fíjese lo que el apóstol le está hablando a estos hermanos. El verso 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y aquí vemos a los judíos de aquel tiempo manifestarse en contra de la verdad. Y no estamos en un tiempo distinto. Cuando alguien se levanta y predica este mensaje de la verdad, no todos aceptan, no todos dicen, gracias Señor por tu palabra. Algunos comienzan y ponen sus propios razonamientos sin base bíblica, porque nunca un razonamiento natural en contra de la verdad va a tener una base bíblica. También en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, Evangelio de Juan. Por eso a veces cuando somos perseguidos y no somos bien vistos, tenemos que ir al Señor, y si el Señor nos envía, tenemos que hacer con toda libertad, porque no estamos para agradar a hombres, sino para agradar a Dios. Así decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Él dice, no me interesa agradar a hombres, dice. Y si agradar a hombres, no estoy agradando a Dios. Entonces, hermano, cuando el Espíritu Santo nos revela, tenemos que hacerlo con toda libertad. Dice el verso, podemos leer desde el verso 8. Entonces los vecinos, dice, y los que antes le habían visto que decían que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero él les decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió y dijo aquel que se llama Jesús, hizo lodo y me untó los ojos. Y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y me fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Vemos acá que se armó una gran conmoción. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a seguir viendo el verso 14, y era un día de reposo, y cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, fíjese, había una tradición,
Y en este tiempo no es igual. No hay tradiciones, tenemos tradiciones. A veces hacemos más caso a la tradición. No, porque el hermano fulano me enseñó así. Pero a lo mejor el hermano fulano no fue y consultó a la palabra. Y enseñó nomás, porque fue de él. No estaba escrito. Con razón el apóstol Pablo en aquel versículo que tanto leemos, ¿no? Hechos 20:32, que dice, y ahora dice, le encomiendo al hermano fulano que es muy famoso. No, dice a Dios, ¿y a qué más? Y a la palabra de su gracia, dice, que tiene poder para transformar, dice, y para dar herencia. Hermano, a veces, sin querer, y mayormente cuando no controlamos en la palabra, con razón los hermanos de Berea, ¿qué hacían? Cuando el apóstol Pablo les daba la palabra, dice que ellos anotaban y llegaban a su casa. ¿Y qué hacían? Y controlaban en la palabra si era tal cual Pablo les había dicho. Y Pablo, él contaba esto y decía que estaba bien. ¿Por qué? Porque así debe ser, hermano. Porque, ¿sabe una cosa? Por mucho tiempo, mucho nos guiamos por lo que el hombre decía. ¿Y cuántas veces metimos la pata, hermano? Hermano, tenemos que hacer lo que dice la palabra. Porque Pablo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y esta es la palabra de gracia que está escrita, hermano. Y fue dejada escrita para usted y para mí. Bueno, este es nuestro manual, a la cual tenemos nosotros que ir y consultar. Los niños en la escuela tienen un libro de lectura y aparte tienen un manual. Y bueno, y todo lo que la maestra da, va y consulta en el manual. Bueno, nosotros aquí tenemos un manual. Y este manual no se equivoca, hermano. Este manual que fue inspirado por el Espíritu Santo, bueno, nos guía a toda verdad y justicia. Y bueno, seguimos leyendo. Verso 15. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban guardando las tradiciones del hombre. Y eso no tiene efecto sobre realmente el santo que busca a Dios. No habían podido darle solución a este ciego. Pero vino el Señor. Allí llegó la gracia. Ellos buscaron una manera dentro de la tradición, olvidando que Dios tiene muchas y variadas formas en su sabiduría. Él obra a la manera que Él desea. Tenía necesidad, podríamos decir, el Señor de ir y ponerle lodo en el ojo, barro. Él podía tocarlo, pero Él quería mostrar que Él actúa de distintas y variadas formas y que no se ajusta a la manera del hombre, sino en realmente Él se ajusta a su manera y en sus distintas y variadas formas. Efesios capítulo 3. La epístola a los Efesios. Por eso es que a veces hay iglesias que, bueno, se manejan con tradiciones y con cuantas cosas. Y bueno, esto se hace así y así, si no hacen como yo hago, esto no sirve. Olvidando que tenemos un manual, la cual es la palabra.
Efesios capítulo 3, el verso 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Multiforme, muchas y variadas formas Él tiene para obrar. Quizás como obró en la hermana Mirta, no va a obrar conmigo. Quizás como obró en la hermana María, no va a obrar conmigo. ¿Por qué? Porque Él conoce a cada uno de sus hijos. La mayoría acá somos mamás. Y no actuamos con todos los hijos igual. Por ahí un hijo o una hija dice, pero mamá, dice, antes conmigo no eras así. Es que Dios da la sabiduría y así Él actúa con nosotros. A uno Él lo corrige de una manera y lo lleva de una manera, y a otro lo hace de otra manera, muchas y variadas formas. Esta es la manera de Dios. Bueno, ellos no conocían más que la fría letra de la ley, y ellos tenían que guardar el sábado. Y bueno, guardando, como decía el hermano, ellos querían ayudar a Dios a su manera. Ellos querían ayudar a Dios a su manera. Estaban ciegos, más que el que había sido sanado. Ellos pensaban que al guardar el sábado, ellos veían y eran mejor que Él. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 9. Y vamos al verso 22 en adelante. Y esto dijeron a sus padres porque tenían miedo, pero vamos a leer el 20. Sus padres les respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, porque ellos fueron y le llevaron. ¿Es este vuestro hijo el que era ciego? Y sus padres respondieron y dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no sabemos o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Porque ellos querían ver. ¿Y no pasa eso a veces? Andamos preguntando. ¿Y qué te enseñan? ¿Y qué te dicen? ¿Y cómo lo hacen? No. Si nos enseñan de esta manera, no. ¿Por qué? Había un hermano que ya está en la presencia del Señor y decían, queremos poner la gracia en un molde. Y recién leímos la multiforme manera de obrar de Dios. No hay un molde. Dios obra como Él quiere. Es su gracia. Es su gracia. Y bueno, el verso 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, hiciera lo que hizo Dios 13. ¿Recuerdan lo que hizo en tercera de Juan? Dios 13. Dice, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene. Preguntarle a él, bueno, expúlsenlo a él si él declara que el que le sanó es el Cristo. Hermano, qué bárbaro. La gracia estaba entre ellos. El Cristo de poder estaba entre ellos. Y hoy pasa igual. Y hoy las iglesias, hermano, como yo le decía la vez pasada cuando vimos tercera de Juan, estaba en una iglesia que expulsaba a los santos. Pero nosotros vemos que eso solamente hacían los judaizantes, los tradicionalistas. No encontramos en la gracia que el apóstol Pablo o que algunos de los hermanos que predicaron la verdad expulsaron a algunos.
Decía el hermano que la gracia es ¿para quién? Para el desgraciado. Y hoy un hermano por ahí se resbaló, fue débil, cayó en su carne. Bueno, el hermano está expulsado, no tiene más lugar acá. Es antibíblico, hermano. Dios nunca va a ¿echaría a usted a un hijo de su casa? Por ahí sí, humanamente, por ahí lo hace. Y lo expulsaría y diría, bueno, hasta el apellido le quito. Pero sabe que el Señor no haría eso. A Él le costó. ¿Y qué le costó? Su único hijo. Él no expulsaría jamás. Entonces, dice el verso 24, volvieron a llamar al hombre que había sido y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ya le estaban juzgando a Jesús. Hermano, y Jesús subió a la cruz sin pecado. Se hizo pecado por mí, por usted y por cada uno de la humanidad, hermano. Pero Él era un hombre sin pecado. Vivió en la tierra y se manejó como hombre humano, pero sin pecado. Entonces Él le respondió, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y ya lo estaban cansando. Cada uno que le encontraba le preguntaba. Y Él le respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Les predicó del Señor Él también. Y lo injuriaron. Hermano, cuando te injurian, porque estás escuchando la verdad, da gracias a Dios. Da gracias a Dios. No te enojes, da gracias a Dios. Recuerda que al Señor le hicieron lo mismo, siendo el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijeron al Señor? Demonios tienes. Demonios tienes. No te enojes, da gracias a Dios. La vez pasada les decía algo lo mismo. Cuidado cuando te palmean y te dicen, vas bien, hermana. Mejor que sea el Señor. Por eso Pablo, qué sabio era el apóstol Pablo. Pablo dice, gloria de los hombres no recibo. El hombre quiere gloriar, pero no le haga nada al hombre porque así como te subió, así te va a bajar. Así es. Y le injuriaron y decían, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Fíjese lo que le dicen a este hombre. Este hombre realmente, él estaba contento de que él había recibido la vista. Imagínese usted, una vida, ya era un hombre grande, que nunca había visto el sol, nunca había visto nada hermoso, y ahora está viendo. Es como cuando, hermanos, escuchamos esta gloriosa verdad. Yo me acuerdo cuando tendría unos 9 años, 10, como decía la vez pasada, la primera vez que vine, y mamá escuchó predicar este evangelio que le dio libertad, la libertad de la gracia. Porque nosotros en la gracia, hermano, tenemos libertad. No dependemos, respetamos a los hermanos que están al frente. Pero no tenemos, vamos a decir, que tener temor del hombre. Tenemos que predicar la verdad, hermano. Y la verdad da libertad, la verdad nos liberta, así dice. La verdad os libertará, dice, y os hará verdaderamente libre. El hombre quiere esclavizar, pero Dios nos hace libre. Y bueno, ¿y qué le dijeron a este hombre? Verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron, ya se enojaron,
Y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñan a nosotros. Ya le empezaron a sacar su vida. Y esa es la tendencia humana. Hermano, cuando alguien sabe que usted se ha deslizado, por eso es que si usted mira cada varón de Dios, ninguno al comienzo, Dios no le llamó porque eran buenos, porque si no es justicia propia, si no es justicia propia, Dios nos levantó del muladar a cada uno. ¿Y qué es el muladar? La basura. Para que ninguno dijéramos, mía es la obra, yo. Todo es por gracia y por fe. Todo es por gracia y por fe. Y bueno, ¿y qué hicieron? Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Ya le juzgaron también, hasta sus padres cayeron porque nació en pecado. Y si él nació en pecado, porque sus padres pecaron. Y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Bueno, verso 35. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjese realmente lo que el Señor dice que halló. Le halló, dice, y se le revela. Hermano, a veces, para que el Señor se nos revele, tenemos que pasar el trago amargo. Y eso es lo que no nos gusta. Eso es lo que no nos gusta. Y él respondió, el verso 36, y le dijo, ¿quién es, Señor? Y vea la respuesta. Y así en esta tarde el Señor nos dice, le dice, pues le has visto, y el que habla contigo es. El Señor esta tarde nos está mostrando por su palabra que el que habla contigo es. Acá nos está mostrando que Él es. Esta es la gloriosa verdad del mensaje que le fue revelado al apóstol Pablo. Que le fue revelado al apóstol Pablo. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Y le adoro. Pero cuando el Señor se le revela, seguramente le habrá dicho, no te hagas problema. A mí me echaron primero. A mí me expulsaron primero. Y vamos a ver Lucas capítulo 4, versículo 28 a 30. Hermano, es una palabra que comienza a moverse entre nosotros y tenemos que rechazar en el nombre de Jesús la palabra expulsión. Nunca se debe expulsar a nadie de la casa del Señor. ¿Dónde va a ir el necesitado? O como decía el hermano recién, el desgraciado, si no es a la casa de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30. Podríamos leer el 27. Vemos que siempre que Jesús había hecho un milagro, y así también es con aquellos mensajeros de la gracia. Dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y ellos no podían entender, los judíos, que alguien que no fuera israelita, Dios hiciera un milagro, porque ellos estaban allí orgullosos de que era para ellos y ellos tenían a Moisés. Pero la ley no recibe, pero la gracia abre los brazos y dice, vengan a mí, todos los necesitados, dice, que yo les haré descansar, dice. Esa es la gracia, vengan a mí, dice. Y bueno,
Y al oír, dice el verso 28, estas cosas, todo en la sinagoga, se llenaron de ira, no podían entender. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Mas él, con toda su autoridad, pasó por en medio de ellos y se fue. Y esto es lo que el Señor le habrá dicho a este ciego que había recibido la vista. No te hagas problema. No te hagas problema. Hermano, aunque esto es para más adelante, vamos a ver Mateo 24, versículo 4. Vemos que todo está escrito en la palabra. Todo está escrito en nuestro manual. Respondiendo, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿No está pasando esto? Y oiréis, dice, de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá peste, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El verso 10 al 12. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hermano, que este espíritu no entre en nosotros. La gracia ama aun a aquellos que no nos quieren. Yo sé que cuesta, a mí me cuesta. Por ahí me levanto contra aquel que sé que no me quiere. Pero usted no se olvide que usted es un mensajero de la gracia. Y que al Señor sus propios hermanos le desconocían. Dice, muchos tropezarán, dice, y se entregarán unos a otros. Hermano, qué tremendo. Hay una hermana que está en San Miguel, yo le conozco hace muchos años, y ustedes también. Cuando ella comenzó, los hermanos de las iglesias, de los hermanos débiles, los llamados legalistas, le enviaron la policía para cerrarle el templo. Pero hermano, que eso no entre entre nosotros ahora. Que eso no entre, hermano. Porque somos todos un mismo cuerpo. Que hermano, realmente la gracia se pueda manifestar, hermano, en nosotros. Fíjese lo que le hicieron al apóstol Pablo. Lo que le hizo primeramente a Jesús y luego al apóstol Pablo. Hermano, dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y realmente el amor se ha enfriado. Es como cuando una persona toma frío. ¿Y qué pasa? Se engripa, se enferma. Y hoy es así. Hoy no tenemos empacho de hablar de un hermano y decir ese es un corrupto, ese es esto, eso es aquello. Hermano, sí, su carne es corrupta, porque en la carne no hay nada bueno, y el hermano explicaba. Pero nunca olvide que en ese hermano, por más que caído que esté, ese hermano, la vida de Cristo está dentro. Y eso tenemos que reconocer, hermano. La vida de Cristo adentro del hermano. Y bueno,
Si os persiguen, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Perseguirle más? Bendecirle, dice. Hermano, que el Señor nos ayude. Y si no podemos, vamos a ponernos la mano del Señor. Señor, ayúdame a hacer lo que dice tu palabra. Me persiguen y tengo que bendecir, Señor. Porque yo quiero ganarte. Yo quiero ganarte como mi esposo, como mi amado. Y dice que en parte, solamente en parte llevaremos los sufrimientos de Él. Bueno, acá estaba el israelita juzgando la obra del Hijo de Dios. Pero igual amamos a Israel. Y también nos amamos entre nosotros. Esto también es una parte importante, que andamos en la verdad. Cuando nos amamos entre nosotros, por ahí escuchamos que un hermano, capaz que nos hizo mucho daño, hermano. Y escuchamos que está en aprieto. ¿Qué hacemos? Vamos a la presencia del Señor. Y ahí hacemos lo que hizo David por Absalón. Era su hijo, ¿no? ¿Y qué hizo David por Absalón? Le había hecho guerra. Y lo habían dejado para que él no vaya, porque si Absalón lo encontraba, era su propio padre y lo iba a matar. Pero dice que David, oraba por Absalón, su hijo. Y bueno, aquel hermano que nos persigue, vamos a orar por él. Vamos a orar por él, hermano. Ese es el Espíritu de la gracia manifestado en nosotros, hermano. Yo sé que cuesta. A veces queremos hablar. A veces queremos despotricar. Pero, hermano, tenemos que bendecir, hermano. Tenemos que bendecir. Pedir al Señor, derrama dentro de mí este Espíritu de la gracia. Tenemos que hacer eso, hermano. Derrama, Señor, en mí. Muestra esa nueva creación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. A veces queremos orar solo por estos hermanos. Pero fíjese, por causa de la oración del apóstol Pablo, muchos hermanos pueden ser alcanzados. Y bueno, tenemos que orar por los que reciben. Decía un hermano, tenemos que orar, por los fieles. Pablo oraba llorando por los corintios y por los gálatas. Pero por esto dice que daba gracia. Vamos a ver, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Fíjese, estaba contento el apóstol Pablo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos palmearon. A Pablo también lo expulsaron. ¡Qué bárbaro, eh! Nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, porque vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ellos impiden, y bueno, hay que dejarle al Señor, hermano. El Señor sabe cómo va a tratar con nuestros hermanos. A veces se van a oponer al ministerio cuando usted está dando la palabra de verdad. Pero bueno, hay que entregarle al Señor. En nosotros no está a hacer nada, solo seguir dando la palabra de verdad. Y esta es la que va a obrar. Y dice que a Pablo también le expulsaron. Entonces no nos va a extrañar mucho si no corren un poco a nosotros.
Gracias al Señor, hermano. Gracias al Señor por todo, porque la palabra no nos deja a ciegas. El apóstol Pablo y a sus asociados también los habían expulsado. Volvemos a 2 de Juan, verso 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Bueno, fíjese acá, qué hermosa presentación y deseo del apóstol Juan. Nos recuerda el comienzo de las epístolas del apóstol Pablo. Y vamos a leer solamente Romanos capítulo 1, verso 7. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, fíjese qué hermosa realmente presentación. Llamados santos, no a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fíjese qué hermosa presentación. Ese llamado a ser no es llamado santos, llamado santos, ese es un agregado, llamado santos. No vamos a leer, pero anote, a los que anotan, Gálatas 1:3, Filipenses capítulo 1, verso 2, y Primera Tesalonicense capítulo 1, verso 1. Vemos la presentación del apóstol Pablo y el apóstol Juan lo mismo. Sin duda, hermano, al ver esto, vemos que el apóstol Juan era un maestro de la gracia, pues en el portal de esta carta proclama la gracia, primera cosa que anuncia, la nueva creación, la gracia, ya mostrada aún desde el huerto, Génesis capítulo 3, verso 15 a 21. Vemos la gracia de Dios cubriendo la desnudez de su criatura. Vemos la gracia de Dios mostrada desde aquel momento. Dice, cuando la mujer hizo caso y escuchó a la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa? O tu voluntad será sujeta a tu marido. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Vemos acá lo que él muestra por causa de la desobediencia. Y seguimos, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán al hombre, y el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová, esta es la gracia mostrada al hombre en aquel momento, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y lo vistió. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Pero el verso 21 dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Hizo un derramamiento de sangre,
y detrás de la sangre los cubrió. Y esta es una muestra de su gracia ya en aquel lugar. Ya en aquel lugar. Bueno, seguimos viendo un poquito. Dios en su incomparable gracia prefiguró en el Edén la redención y su justicia para la desmerecedora criatura de Dios, y en su soberanía los cubrió, mostrando su gracia, cosa que jamás hará con el diablo, y su malvada desnudez no fue ni será cubierta jamás. Con el diablo no hay misericordia, pero sí con su criatura, con la criatura de Dios, con su creación sí. Jamás de sus ojos de santidad. Para el enemigo de Dios está preparado el lago de fuego, y allí será echado eternamente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Pero fíjese que para nosotros Él preparó un sustituto. Él sabía que necesitaba un sustituto, y ese fue su Hijo, su único Hijo, y lo envió a la cruz. Pero vemos Apocalipsis, vamos a ver el lugar donde va a ir Satanás. Capítulo 20, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, hasta que Él les perdone. No, por los siglos de los siglos. Pero fíjese que eso no dice jamás de un creyente que cae o se resbala o se desliza, porque es su hijo, es su criatura. Pero del enemigo sí. ¿Por qué? Porque él engaña a la humanidad y muchos los lleva con él, porque no han aceptado, rechazan la salvación. Bueno, el verso 3, volviendo un poquito para dejar, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Vemos acá en el verso 3 la paz. ¿Y qué es lo primero que un pecador experimenta al aceptar a Cristo? Paz. Empieza a gozar la paz y también la paz con Dios, al verse libre de sus pecados, perdonados. Y aquí vemos una triple salutación: el Dios de toda gracia, el Padre de misericordia, el Dios de la paz. Hermanos, la paternidad de Dios no fue conocido por los santos bajo el antiguo pacto, pero a Juan se le reveló, y también antes Jesús nos habló de esto. Por eso que Él habla de esto tan precioso y lo explica. Juan lo explica. Y eso que Él vendría a ser un apóstol del reino, pero le reveló la gracia. Le reveló la gracia. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Él mira, hermano, cuál es su deseo, cuál es su corazón. Y bueno, y así lo hace. Vamos a seguir con este tema, desarrollando este versículo, parte por parte. Bueno, creo que el próximo sábado no tenemos. Bueno, la próxima vez.